¿Alguna vez has sentido que aunque todo parece estar en calma a tu alrededor, dentro de ti libras una guerra silenciosa que nadie más puede ver? Es como si la superficie de tu vida estuviera en paz, pero en lo profundo de tu mente hubiera un campo de batalla constante, lleno de pensamientos oscuros, de dudas, de voces que parecen susurrar en tu interior y que intentan robarte la paz que tanto deseas. Tal vez sonríes frente a los demás, tal vez tu entorno cree que todo va bien, pero en secreto tu mente se convierte en un lugar difícil de habitar. Allí se acumulan las ansiedades, los miedos, las preguntas sin respuesta y esas ideas que no quisieras ni siquiera permitirte pensar. Es un conflicto invisible, una lucha interna que desgasta el corazón y que muchas veces hace sentir que la fe está tambaleando. Si alguna vez has experimentado esto, déjame decirte algo importante. No estás solo, y lo que sientes no significa que tu fe haya desaparecido, ni mucho menos que Dios se haya apartado de ti. Al contrario, la intensidad de esta lucha interna es señal de que existe una batalla espiritual en curso. Y si hay batalla es porque lo que llevas dentro tiene un valor inmenso. El enemigo no gasta su tiempo con aquellos que ya están derrotados. No se molesta en perseguir a los que viven sin propósito ni dirección. El enemigo enfoca sus ataques en quienes han sido llamados, en quienes tienen un destino en Dios, en aquellos cuya vida puede dar fruto, porque sabe que si logra turbar la mente de un hijo de Dios, puede frenar el avance de su fe. Hoy quiero hablarte directamente a ti que sientes que tu mente se vuelve en ocasiones tu peor enemigo, a ti que en las madrugadas intentas conciliar el sueño, pero pensamientos intrusivos se cuelan y te arrebatan la calma, a ti que intentas orar, pero tus pensamientos se dispersan en direcciones que no deseas, a ti que deseas levantar tus manos en adoración, pero algo dentro de ti te ata y no te deja avanzar. No llegaste hasta aquí por casualidad. Lo que estás escuchando puede ser la respuesta que tanto has buscado en medio de tu silencio. Permanece hasta el final, porque juntos descubriremos cómo Dios puede transformar tu mente, liberar tus pensamientos y devolverte la paz que has anhelado por tanto tiempo. La mente humana es un territorio real de batalla. Quizás alguna vez escuchaste que la verdadera guerra no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos. Y la Biblia confirma esta verdad. Nuestro corazón y nuestra mente son el lugar donde se libra la guerra espiritual más intensa. El apóstol Pablo lo explicó con claridad cuando dijo que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero ¿cómo enfrentamos esta guerra interna? ¿Cómo resistir cuando los pensamientos oscuros parecen más fuertes que nosotros? ¿Cómo responder cuando la ansiedad oprime, cuando los recuerdos dolorosos del pasado vuelven a la mente, cuando el miedo al futuro paraliza, o cuando pensamientos blasfemos intentan sembrar culpa y condenación? Lo primero que debemos entender es que esta no es una batalla que podamos librar solos ni con nuestras propias fuerzas. No basta con la voluntad humana, no basta con estrategias psicológicas, aunque puedan ayudar en ciertos momentos. La raíz de esta lucha es espiritual y por lo tanto necesitamos armas espirituales para vencerla. Una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado son las oraciones cortas, esas frases sencillas que en medio del ataque se convierten en un escudo. Cuando el enemigo intente bombardear tu mente con dudas y pensamientos destructivos, proclama en voz alta: Jesús, en ti confío. Cuando la ansiedad intente apoderarse de tu corazón, declara: tu paz inunda mi mente. Cuando sientas que el miedo se levanta, repite: mi socorro viene de ti, Señor. Estas frases, aunque simples, tienen un poder profundo porque redirigen tu atención hacia Dios y porque son un recordatorio de que no estás luchando solo. Interrumpen el flujo de pensamientos negativos y lo reemplazan por la verdad de la palabra. Otra herramienta indispensable es la lectura de los salmos. Los salmos son un bálsamo para el alma. En ellos encontramos palabras de personas que también atravesaron luchas internas,
ansiedades, noches de insomnio y tormentas emocionales. David, por ejemplo, escribió en el Salmo 4, «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». No fue una declaración ligera. David conocía lo que era huir, esconderse, sentir temor de sus enemigos y cargar con culpa. Sin embargo, eligió confiar en Dios y declarar que su descanso dependía de Él. Leer y meditar en los salmos antes de dormir puede ser una práctica transformadora. El Salmo 23 nos recuerda que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, incluso en medio de valles de sombra y de muerte. El Salmo 90 proclama que bajo la sombra del Omnipotente estaremos seguros, aunque el enemigo ronde a nuestro alrededor. El Salmo 27 declara, «Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón». Cuando oramos con estas palabras, nuestro espíritu se fortalece y nuestra mente se calma, porque reconocemos que no estamos solos en la batalla. Pero quizá lo más importante es aprender a hablar con Dios de manera honesta. Muchas veces pensamos que debemos esconderle nuestras luchas más oscuras, como si Él no las conociera ya, pero Dios no se escandaliza de nuestra fragilidad. Él no se ofende por nuestros miedos, por nuestras dudas o incluso por nuestros pensamientos más inquietantes. Al contrario, Él se acerca a nosotros en medio de nuestra vulnerabilidad. En el Evangelio vemos a Jesús encontrándose con personas quebrantadas, confundidas, angustiadas. Nunca las rechazó, nunca las condenó. Al contrario, les extendió su mano y les ofreció sanidad, libertad y paz. Y ese mismo Jesús sigue actuando hoy. Por eso, en medio de la lucha mental, habla con Él, dile lo que sientes, confiesa tus temores, tus pensamientos intrusivos, tu frustración. Esa conversación íntima y sincera abre la puerta para que el Espíritu Santo comience un proceso de sanidad en tu vida. Ahora bien, quiero detenerme un momento aquí, porque es común que muchos creyentes confundan pensamientos intrusivos con convicción del Espíritu Santo. A veces, el enemigo susurra frases de condenación como, ya no tienes fe, Dios no te escucha, has pecado demasiado. Y esas frases producen culpa, miedo y aislamiento. Pero el Espíritu Santo nunca habla de esa forma. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, lo hace con ternura, con claridad y con un propósito: llevarnos al arrepentimiento y a la restauración. Su voz nunca hunde, siempre levanta. El enemigo, en cambio, quiere que te sientas indigno, sucio, incapaz de acercarte a Dios. Por eso es vital aprender a discernir entre la voz de la condenación y la voz de la convicción. Si un pensamiento te hunde, te aísla y te hace sentir indigno de acercarte a Dios, proviene del enemigo. Si un pensamiento te lleva a confesar, a pedir perdón y a levantarte, proviene del Espíritu Santo. Otro aspecto clave en esta batalla es entender que no debes luchar en soledad. El enemigo quiere convencerte de que eres el único con este problema, de que nadie más entendería lo que pasa en tu mente, y que si lo contaras, serías juzgado o rechazado. Esa es una estrategia para aislarte. Pero la verdad es que muchos, más de los que imaginas, están librando batallas similares. Algunos lo hacen en silencio, otros lo han compartido y han encontrado apoyo. Por eso, romper el silencio y buscar ayuda en una comunidad cristiana, en un grupo de oración o en un mentor espiritual, es un paso vital para desarmar al enemigo. La oración en comunidad tiene un poder especial, y el acompañamiento de otros puede ser un sostén cuando la carga se vuelve demasiado pesada. La palabra de Dios y la oración son tus armas más poderosas en este conflicto. No son prácticas religiosas vacías, son armas reales que pueden derribar fortalezas. Pablo escribió en Efesios 6 que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y usarla en todo tiempo con toda oración y súplica. Cuando los pensamientos negativos se levanten, responde con la palabra:
Si sientes temor, recuerda que el Salmo 27 dice: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Si la ansiedad te oprime, recuerda Filipenses 4. No se inquieten por nada, sino presenten sus peticiones delante de Dios en oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La oración, por su parte, es tu línea directa con el cielo. No necesitas palabras elaboradas ni discursos largos. A veces basta un clamor sencillo: «Ayúdame, Jesús, quita esto de mí, Señor. Sea tu voluntad en mi vida». Dios escucha esas oraciones, porque brotan de un corazón sincero. No subestimes el poder de un corazón que clama en medio de la tormenta. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que en su desesperación clamaron y fueron escuchados. Ana, con amargura de alma, derramó su corazón en oración y Dios le concedió un hijo. David, en medio de persecuciones, clamó y Dios lo libró. Elías, bajo un enebro, pidió morir, pero Dios lo fortaleció y lo levantó. Esos relatos no están ahí por casualidad. Son recordatorios de que cuando la mente y el corazón se sienten derrotados, clamar al cielo abre una puerta a la intervención divina. Querido amigo, tu mente puede ser un campo de batalla, pero no es un terreno perdido. Con Cristo, cada pensamiento puede ser transformado, no importa cuán fuerte parezca la tormenta. Hay esperanza. Cuando hablamos de la batalla en la mente, necesitamos reconocer que no se trata de algo ligero ni pasajero. No es simplemente un mal día, ni una preocupación ocasional. Se trata de una lucha espiritual constante que tiene raíces profundas. Y para comprenderla mejor, debemos mirar cómo Dios ha tratado con hombres y mujeres a lo largo de la historia bíblica, porque ellos también enfrentaron tormentas internas. Pensemos en Elías. Este profeta poderoso fue usado por Dios para hacer descender fuego del cielo en el monte Carmelo. Había visto milagros extraordinarios, había sido instrumento de señales grandiosas, y sin embargo, después de una gran victoria, cayó en una depresión tan profunda que llegó a pedirle a Dios la muerte. Bajo un enebro, agotado y lleno de miedo, clamó: «Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». ¿Qué nos enseña esto? Que incluso los hombres más ungidos y usados por Dios enfrentan batallas mentales. No estás en una posición de debilidad, porque luchas con pensamientos oscuros. No significa que tu fe sea menos auténtica. Al contrario, significa que eres humano, y que justamente en tu fragilidad, Dios quiere mostrarse fuerte. Elías no fue desechado por su debilidad. Dios no lo reprendió por sentirse así. Al contrario, le envió un ángel que lo alimentó y lo fortaleció. Le dio descanso y después lo condujo a un encuentro íntimo en el monte Horeb, donde le habló no en un fuego ni en un terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Ese detalle es profundo. Cuando la mente está en tormenta, Dios sabe que no necesitamos más ruido ni más fuerza. Necesitamos un susurro de su paz. Lo mismo ocurre contigo. Tal vez pienses que Dios está enojado contigo por tus dudas o por tus pensamientos intrusivos, pero Él se acerca con ternura. Él no se escandaliza de tu lucha. Él se presenta en medio de tu caos con un susurro de calma, invitándote a confiar en Él. Ahora pensemos en David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también alguien que experimentó una vida emocional intensa. David lloró, se sintió abandonado, se preguntó dónde estaba Dios en medio de su dolor. En el Salmo 42 dijo: «¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle». Este salmo refleja una conversación interna. David no calló su lucha, no escondió su abatimiento, le habló directamente a su propia alma, la confrontó y luego la dirigió hacia la esperanza en Dios. Esto es clave.
Cuando la mente se convierte en un campo de batalla, necesitamos aprender a hablarnos a nosotros mismos con la verdad de Dios. En lugar de alimentar el miedo o el desánimo, debemos recordar lo que Él ha dicho, aunque nuestras emociones digan lo contrario. Otro ejemplo es Job. Nadie como él enfrentó pérdidas tan dolorosas en tan poco tiempo. Perdió sus bienes, a sus hijos, su salud. Su mente estaba cargada de dolor y confusión. Llegó a maldecir el día de su nacimiento, deseando no haber existido jamás. Sus amigos lo acusaban de haber pecado, y su esposa le decía que maldijera a Dios y muriera. ¿Te imaginas la presión mental y espiritual que eso significaba? Sin embargo, en medio de todo ese torbellino, Job hizo algo que lo sostuvo. No dejó de hablar con Dios, aunque cuestionó, aunque reclamó, aunque lloró, aunque expresó su desesperación, mantuvo abierta la línea de comunicación con el cielo. Y al final, Dios se reveló de una manera más profunda y Job terminó diciendo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Este ejemplo nos recuerda que Dios no abandona al que lucha. Aunque tu mente esté en tormenta, si te mantienes hablando con Él, incluso desde tu confusión, Él puede llevarte a un encuentro más profundo y transformador. También podemos mirar la vida del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12 nos habla de un aguijón en la carne, un tormento que lo golpeaba y lo mantenía humillado. Le pidió al Señor 3 veces que se lo quitara, pero Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo aprendió que incluso en su fragilidad mental y emocional, la gracia de Cristo era suficiente. Quizá no siempre veamos una liberación inmediata de los pensamientos intrusivos, de la ansiedad o de los miedos, pero podemos experimentar la gracia de Dios sosteniéndonos día tras día, dándonos fuerzas cuando creemos que ya no podemos más. Ahora quiero que te detengas y pienses, ¿qué pasa en tu mente durante las madrugadas? Ese momento del día en que el silencio debería traer paz, pero en lugar de eso se convierte en el escenario de tus mayores batallas. Los pensamientos del pasado regresan, los temores del futuro se intensifican, y la ansiedad espiritual o emocional roba tu descanso. ¿Te ha ocurrido? Es como si el enemigo supiera el momento exacto para lanzar sus ataques. Justo cuando tu guardia está baja, cuando intentas dormir o cuando recién despiertas, sus flechas encendidas buscan minar tu fe y robarte la calma. Pero escucha bien, tu mente también necesita sanidad espiritual. Así como el cuerpo puede enfermarse, la mente puede herirse, y así como llevamos nuestro cuerpo al médico, debemos llevar nuestra mente al médico de médicos. Es crucial entender que no todos los que luchan con su fe son incrédulos. Muchos son creyentes sinceros que pelean con pensamientos que no escogieron. La ansiedad y el trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo, pueden disfrazarse de culpa espiritual, haciéndote creer que estás pecando o que Dios te ha abandonado. Pero no es así. Tu lucha es real, pero también lo es la presencia de Dios contigo en medio de ella. Él no se ofende porque luches, no se aleja porque dudes, no te rechaza porque tengas pensamientos oscuros. Al contrario, se acerca más porque sabe que en tu debilidad necesitas su fuerza. Aquí es donde debemos hacer una distinción muy importante, la diferencia entre pensamientos intrusivos y la voz del Espíritu Santo. Los pensamientos intrusivos no son voluntarios, no son deseados, no reflejan tu verdadera fe ni tu verdadero carácter. Son ataques, son interferencias, son flechas encendidas lanzadas contra tu mente. El Espíritu Santo, en cambio, siempre habla para edificar, para guiar, para restaurar. Jamás produce condenación ni desesperación. Por eso, si alguna vez piensas que tus pensamientos oscuros son prueba de que Dios te abandonó, recuerda, el enemigo quiere que lo creas, pero la verdad es que Dios nunca abandona a sus hijos. Uno de los mayores peligros de esta lucha es el aislamiento. El enemigo quiere que pienses que tu problema es único, que nadie lo entendería,
que deberías avergonzarte, y entonces callas, escondes lo que sientes, y el peso se hace más grande. Pero la Biblia nos enseña que no estamos llamados a vivir nuestra fe en soledad. Hebreos 10:25 nos dice que no debemos dejar de congregarnos, porque necesitamos animarnos unos a otros. Santiago 5:16 nos invita a confesarnos unos a otros y a orar juntos, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando compartes tu carga con un hermano en la fe, con un líder espiritual o con alguien de confianza, rompes el poder del silencio. El enemigo pierde terreno, porque la luz de la verdad expone su estrategia. Por eso, querido amigo, no enfrentes esta batalla solo. Busca una comunidad de fe, un grupo pequeño, un mentor espiritual. Permite que otros oren contigo, que te acompañen en tu lucha, que te recuerden las promesas de Dios cuando tu mente intente olvidarlas. La palabra de Dios es más que un libro antiguo, es tu espada en esta guerra. Llénate de ella, memoriza versículos que hablen de la paz de Cristo, de la victoria sobre el enemigo, del amor incondicional de Dios. Y cuando sientas que los pensamientos oscuros se levantan, decláralos en voz alta. Recuerda que Jesús mismo usó la palabra para vencer la tentación en el desierto. Si Él lo hizo, ¿cuánto más necesitamos nosotros hacerlo? La oración también es más poderosa de lo que imaginas. No necesitas palabras complicadas, basta un Jesús, ayúdame para que el cielo se mueva a tu favor. No subestimes el poder de un clamor sincero. Piénsalo así, cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, la paz sobre la ansiedad, la fe sobre el miedo, estás ganando una parte de esa batalla. Cada vez que abres tu Biblia en lugar de rendirte al desánimo, estás levantando un escudo. Cada vez que clamas a Dios en lugar de callar, estás usando tu espada. Querido oyente, tu mente puede ser un campo de batalla, pero en Cristo tienes la victoria asegurada, no porque seas fuerte, sino porque Él ya venció en la cruz. Hemos visto que la mente es un campo de batalla, y que no se trata de una metáfora ligera, sino de una realidad espiritual que afecta nuestra vida diaria. Pero ahora quiero hablarte de algo aún más profundo, el proceso de sanidad que Dios quiere obrar desde el interior de tu ser. Muchos piensan que la victoria sobre los pensamientos oscuros llegará de manera instantánea, como si todo cambiara de la noche a la mañana, y aunque Dios puede hacerlo, la mayoría de las veces Él elige trabajar en nosotros a través de un proceso de sanidad interior, de renovación de la mente, de reeducar nuestros pensamientos conforme a su palabra. Jesús no se limita a curar la superficie de nuestras heridas, Él va a la raíz. Por eso, cuando enfrentamos pensamientos intrusivos, ansiedad o miedos, es importante detenernos a preguntarnos: ¿qué hay en mi interior que necesita ser sanado? Hay heridas del pasado que todavía gobiernan mi mente. Hay traumas que nunca fueron entregados a Dios. Hay mentiras que creí durante años y que ahora se manifiestan en forma de pensamientos destructivos. El Espíritu Santo quiere llevarnos a ese proceso. A veces, la raíz de nuestras luchas mentales está en palabras que alguien nos dijo en la infancia, en experiencias dolorosas que nunca sanamos, en culpas que cargamos innecesariamente. Y en lugar de simplemente tapar los síntomas, Dios quiere arrancar de raíz esas cadenas. Esto puede implicar perdón, puede implicar liberar a personas que nos hirieron, puede implicar confesar pecados guardados en silencio, puede implicar cambiar patrones de pensamiento que arrastramos durante años. Pero aunque el proceso no sea fácil, el resultado es una mente renovada y libre. Romanos 12:2 lo dice con claridad: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente no ocurre una sola vez, es un proceso continuo, diario, constante. Implica desaprender mentiras que el mundo y el enemigo nos dijeron, y reemplazarlas con la verdad de Dios.
Por ejemplo, si durante años creíste que no valías nada, la palabra te dice que eres hijo amado de Dios, escogido desde antes de la fundación del mundo. Si creíste que estás solo, la palabra dice que Dios nunca te dejará ni te desamparará. Si creíste que no tienes propósito, la Escritura afirma que fuiste creado con un plan y que todas las cosas cooperan para tu bien. Llenar tu mente con estas verdades es como plantar semillas nuevas en un terreno árido. Al principio, parece que no pasa nada, pero con el tiempo, esas semillas echan raíces y dan fruto. También es fundamental usar la autoridad que tenemos en Cristo. Jesús nos dio poder para pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y prometió que nada nos dañará. Esa autoridad no es simbólica, es real. Cuando pensamientos oscuros vengan, no los aceptes pasivamente. Repréndelos en el nombre de Jesús. Declara: mi mente le pertenece a Cristo. Todo pensamiento ajeno a su voluntad se va ahora. Esto no es repetir palabras mágicas, es ejercer la autoridad que Jesús te dio. Efesios 6 habla de las flechas encendidas del maligno. Cada pensamiento destructivo es como una flecha dirigida a tu mente, pero tú tienes el escudo de la fe para apagarlas. ¿Cómo se levanta ese escudo? Confiando, creyendo y declarando la verdad de Dios. Es importante también identificar los patrones de ataque. Pregúntate: ¿en qué momentos me atacan más estos pensamientos? ¿Es cuando estoy solo? ¿Es cuando intento orar? ¿Es al despertar? ¿Es después de una victoria espiritual? Reconocer los patrones te ayudará a anticipar y prepararte. Jesús mismo fue atacado en el desierto después de ayunar 40 días. El enemigo se acercó cuando su cuerpo estaba débil. Así también actúa con nosotros. Por eso debemos estar atentos y no ignorar sus maquinaciones. Otra herramienta poderosa es la adoración. La música ungida tiene la capacidad de cambiar la atmósfera espiritual de un lugar. Cuando sientas que la mente se nubla, pon alabanzas, canta aunque no tengas ganas. La alabanza rompe cadenas, abre los cielos y llena tu mente de la presencia de Dios. La meditación en la palabra también es esencial. No se trata solo de leerla superficialmente, sino de meditar en ella, reflexionar, repetirla, orar con ella. Cuando rumias un versículo, lo dejas penetrar en lo más profundo de tu ser. Esa verdad se convierte en una muralla contra los ataques del enemigo. Además, busca compañía espiritual. No fuiste creado para luchar solo. Únete a un grupo pequeño. Rodéate de creyentes que oren contigo, que te escuchen, que te levanten cuando caes. La comunidad de fe es un regalo de Dios para sostenernos en medio de la batalla. También quiero hablarte del poder de la confesión. A veces el simple hecho de verbalizar lo que nos atormenta ante alguien de confianza rompe el poder del silencio. Un mentor espiritual, un pastor, un hermano maduro en la fe puede escucharte, orar contigo y darte palabras de sabiduría. El enemigo pierde fuerza cuando exponemos sus mentiras a la luz. No olvides tampoco la gratitud. Puede parecer algo pequeño, pero la gratitud es un arma poderosa contra la ansiedad y los pensamientos oscuros. Cuando enfocas tu mente en lo que Dios ya ha hecho por ti, en las bendiciones que ya tienes, la oscuridad pierde terreno. Escribe cada día 3 cosas por las que estás agradecido, aunque sean simples, como el aire que respiras o el alimento que comes. Poco a poco, tu mente se entrenará para ver la bondad de Dios, en lugar de enfocarse solo en lo negativo. Y por último, desarrolla una vida de oración constante, no solo en los momentos de crisis, sino todos los días. La oración es como el oxígeno para el alma. Así como no podemos vivir sin respirar, no podemos vencer sin orar. Pablo dijo: orad sin cesar. No significa estar de rodillas todo el día, sino mantener un corazón en constante comunión con Dios. Cada vez que eliges orar en lugar de rendirte al miedo, cada vez que eliges leer la palabra en lugar de ceder al desánimo, cada vez que eliges adorar en lugar de quejarte, estás avanzando en la victoria.
La batalla mental es diaria. No hay fórmulas mágicas, pero la fidelidad de Dios es segura. Él no abandona a quienes lo buscan con un corazón sincero. He visto testimonios de personas que estuvieron al borde del colapso mental, atormentadas por pensamientos blasfemos o destructivos, y que hoy viven en paz gracias a la obra de Cristo en sus vidas. No fue un proceso fácil ni rápido, pero fue real. Paso a paso, Dios fue renovando su mente. Y lo mismo puede hacer contigo. Quizás en este momento pienses que tu mente es un infierno, pero déjame decirte, ese no es tu destino. Tu destino es la libertad en Cristo. Él ya pagó en la cruz para que vivas en victoria, no en cadenas. Por eso, querido oyente, quiero invitarte a tomar una decisión hoy. No se trata de una emoción pasajera, sino de un compromiso real con Dios. Entrega tu mente a Cristo. Dile, Señor, este campo de batalla es tuyo. Toma mis pensamientos, renueva mi mente, dame tu paz. Y quiero pedirte algo más. Si este mensaje tocó tu corazón, hazlo visible. Declara tu fe públicamente. Escribe en los comentarios esta frase: hoy reclamo mi libertad en Cristo. No es solo un comentario más, es una declaración de victoria, es levantar tu voz contra el silencio, es decirle al enemigo, no tienes poder sobre mi mente. Además, suscríbete a este canal, el Código de las Escrituras, activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje. Cada semana encontrarás aquí palabras que fortalecerán tu fe, que te darán herramientas para resistir y que te acompañarán en tu proceso. Y comparte este video con alguien que también esté librando una batalla mental. Tal vez esa persona necesita escuchar justo hoy que no está sola, que hay esperanza en Cristo, que la mente puede ser sanada, que la paz puede volver. Nunca olvides esto, tu mente puede ser un campo de batalla, pero en Jesús tienes la victoria asegurada. No porque seas perfecto, sino porque Él ya venció por ti. No te rindas, no te calles, no luches solo. Aférrate a Cristo un día a la vez, y verás cómo poco a poco la luz de su presencia ilumina las sombras de tu mente. Hoy comienza un nuevo capítulo. Hoy decides no vivir esclavo de pensamientos que no escogiste. Hoy decides creer que la verdad de Dios es más fuerte que cualquier mentira. Hoy decides declarar, mi mente le pertenece a Cristo. Y recuerda, aunque el enemigo quiera hacerte creer lo contrario, ya eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Querido amigo, si este mensaje fue para ti, no lo dejes pasar. Declara en los comentarios, hoy reclamo mi libertad en Cristo. Ese acto sencillo es una semilla de fe que puede transformar tu vida. Suscríbete ahora a este canal, el Código de las Escrituras. Activa la campanita para no perderte ningún mensaje y comparte este video con alguien que necesite escuchar que en Jesús hay libertad y esperanza. Porque aunque tu mente sea un campo de batalla, recuerda siempre con Cristo, la victoria ya está asegurada.